Buenas noches a todos, bienvenidos al siguiente episodio de Historias de un no historiador. Mi nombre es Javier García Salas, siempre conmigo mi querida amiga Marcela Olivet. Hola, buenas noches. Y hoy tenemos a un invitado especial. Mi amigo lo conozco desde el colegio, nos fuimos a Europa, al famoso viaje de Maya Tour, Maya Land. Sí. Nos fuimos por toda Europa, parrandeamos, nos reímos, nos conocimos. Y nos quedamos tirados. Nos en Madrid. rescatamos. nos quedamos tirados en Madrid y no es pajas. Pero la verdad es que nos dejamos de hablar y ahorita hace poco me di cuenta que en sus redes pues subió que acaba de cumplir su episodio número 50. Y es nada más y nada menos que mi querido amigo Carlos Zimmerman. Bienvenido. ¿Qué tal? Qué gusto estar aquí con ustedes, de verdad. Pues agradezco mucho la invitación. Y sí, así como dice Javi, fue así bien orgánico el hecho de estar aquí con ustedes. Como mencionaba él, tengo un podcast y justo en esa ocasión estaba celebrando mi episodio 50 y ahorita vamos por el 60 y pico, les estaba diciendo. Felicidades. Felicidades, impresionante. Así que sí, es la verdad, justo estábamos antes de empezar a grabar, estábamos hablando de lo bonito que es tener un podcast, abrir un espacio donde la gente pueda venir a expresarse, a contar un poco de sus experiencias, ¿verdad? Y en ese caso es muy similar en lo que hago yo en mi podcast que se llama Martes de Entrevistas de Nación Artista. Para darles un poco de contexto, yo soy ingeniero industrial y a la vez soy especialista en music business. Y a partir de esto, pues creé mi propia agencia de consultorías y de business management para artistas. Y bueno, o sea, eso es lo que estoy haciendo actualmente, ¿verdad? Y saqué, pues, con la idea de crear contenido para la agencia, el podcast como tal. Pero la experiencia de cómo surgió la idea en sí de crear el podcast viene más atrás, incluso diría antes de la pandemia o justo cuando estaba empezando la pandemia. Yo en ese momento tenía un estudio de producción musical y como les comentaba, empezamos con la idea de, sí, justo empezar una especie de podcast en ese momento. Queríamos replicar un poco lo que estaba haciendo Bizarrap, un poco a lo Chapín, ¿verdad? A la Tortrix. Ajá. Y la idea era invitar a artistas musicales, hacer una especie como de primera parte a modo de entrevista y luego pues invitarlos al estudio para hacer alguna producción, una canción, algo que surgiera en ese momento. Pero justo cayó la pandemia, ¿verdad? Y nos dejó ahí con los brazos un poco cruzados y sin poder qué hacer. Tuvimos que cerrar el estudio en ese momento. Wow. Pero igual queríamos seguir como teniendo esa idea de ir posicionando nuestra marca, sobre todo en redes. Y empezamos con la idea de hacer lives. Si no se podía salir de la casa, pues qué mejor que aprovechar una plataforma como Instagram para... Y en ese momento estaba también muy de moda el hecho de hacer lives. Sí. En sí, los todo algoritmos... desde casa. Sí, estaban como favoreciendo mucho eso. Entonces empezamos a hacer lives en Instagram. Y nos dimos cuenta de lo lindo que era en sí invitar a alguien para que nos contara un poco de su experiencia, en este caso artistas musicales en su mayoría, gente que viniera a contar su experiencia, sus reflexiones, un poco también de sus desafíos, ¿verdad? Porque sobre todo el mundo de los artistas muchas veces es como muy idealizado, la gente ve a los artistas musicales y creen que no es gente que tiene problemas igual que el resto del mundo. Yo creo que incluso es gente que a veces, no voy a decir que tiene más problemas, pero esos problemas los puede percibir de distinta manera porque es gente muy sensible, ¿verdad? Gente que es como, o sea, procesa de diferente manera las emociones o ciertas experiencias personales que tienen, ¿verdad? Y en este caso la música es como ese escaparate para contar, ¿verdad? Pero regresando un poco al tema, como te decía, de esa experiencia de tener los lives, luego ya pasó pandemia y todo. Creé esta agencia que te estaba mencionando al principio y justo la idea era llevarlo al siguiente nivel, ¿verdad? Dije yo, bueno, ya tuvimos esta experiencia con los lives de Instagram, fue muy bien, pero justo le estaba comentando a Javi antes de empezar a grabar que el hecho de tener esa experiencia como en vivo hacía que para la gente que se conectaba en ese momento era muy bonito tener esa como interacción con ellos. En tiempo real. En tiempo real, sí. Que la gente preguntara a lo mejor si quería saber algo en específico del invitado o alguna cuestión así del momento en la conversación. Pero
para la gente que miraba la repetición, bajaba mucho la calidad, ¿verdad? Porque realmente, sobre todo en Instagram, la calidad de video es muy mala, o en ese momento era muy malo. ¿Y el tiempo es limitado? El tiempo es limitado. Antes sí, tenía un límite de 1 hora. Entonces, aparte, uno estaba corriendo porque... Sí, yo me recuerdo eso ya al tenías inicio. 50 minutos. que cerres ya. Sí, era así como, mira, ya nos quedan segundos, ¿verdad? Despedite y ya. Y en varias ocasiones incluso se nos cortó el live como tal. Entonces, te digo, esa experiencia hizo que yo me quedara con esa sensación de que quería llevarlo al siguiente nivel. Y fue cuando surgió la posibilidad de ya meterme un poco más a investigar qué hacía la gente que hacía live stream, todo este rollo también de, ¿cómo se llama esta plataforma? De Twitch. Twitch, sí, Twitch estaba empezando así a pegar durísimo. Entonces, siempre con la idea de seguirlo haciendo como en vivo, pero ya llevarlo al siguiente, como que la producción del show como tal, llevarlo a un siguiente escalón. Entonces empezamos a hacerlo en YouTube. Empezamos a tener las entrevistas en YouTube, súper bonito, pero también había muchos retos en cuanto a que el internet aquí en Guatemala es muy malo, ¿verdad? Y entonces es un reto, sobre todo pensando justo en la gente, la mayoría de gente que ve o escucha un podcast. Si es en vivo, les digo, o sea, depende de la plataforma que tenga cada individuo, pero la mayoría de gente va a ver la repetición, pues, porque... Sobre todo si es un podcast de formato largo, 1 hora, ¿verdad? Sí, cabal, 40 minutos. Sentado. Poca gente tiene hoy en día la disposición de tiempo para sentarse 1 hora completa a escuchar algo, ¿verdad? O lo va viendo de partes. Entonces, ahí tomé la decisión un poco complicada, pues, porque era cambiar en sí el formato. Y me tiré a hacer todo pregrabado y a ir subiendo cada entrevista a YouTube y a Spotify, que es donde subo mis episodios. Pero siempre con la idea de crear un espacio donde los artistas, donde no solo artistas, de hecho en el show recibimos cualquier tipo y cantidad de profesionales de la música. Entonces, pues la idea, como te decía, era crear ese espacio para que estas personas, estos invitados pudieran llegar a contar un poco su perspectiva, su experiencia, sus testimonios. Su historia al final. Su historia, con la música, específicamente con la música, ¿verdad? Porque yo considero personalmente que una de las maneras en las que uno puede aprender de manera súper, ¿cómo podemos decir?, eficiente, es escuchar experiencias de otras personas, ¿verdad? Porque uno aprende de lo bueno y de lo malo que hacen otras personas, ¿verdad? No se trata de estar siempre pendiente qué hacen los demás, pero cuando alguien se abre y te cuenta su historia, yo creo que algo bonito que uno puede hacer es como extraer y tener un poco de esa empatía de decir, bueno, yo qué haría, cómo abarcaría o cómo enfrentaría esta situación. Y en el caso de la gente que esté interesada en aprender más sobre la música, cómo funciona el negocio de la música, la industria de la música, sobre todo aquí en Latinoamérica, en Centroamérica, el espacio del podcast de los martes de entrevistas es un espacio súper lindo porque justo es eso, ¿verdad? Escuchar los testimonios de estos invitados. Te digo, eso me ha brindado la posibilidad también. Yo te digo, todo empezó con la idea de hacer contenido para redes, ¿verdad? Para promocionar y ir posicionando mi agencia. Pues. Pero te digo, se ha vuelto una excusa más que otra cosa, porque para mí se ha vuelto algo tan bonito, una experiencia tan linda, poder, primero que nada, hacer tanto networking, ¿verdad? Conocer de alguna manera, se genera, por lo menos con los invitados, en mi caso, se genera un cierto vínculo, como antes no conocías a una persona y después de tener una entrevista con esa persona o que estuviera invitada en el podcast, se queda un poco ese vínculo, ¿no? Y en mi caso, pues me ha ayudado mucho a posicionarme en el mercado de la música, en Centroamérica sobre todo, ¿verdad? Y ha sido súper lindo, te digo, y es algo que seguimos. Yo, como les decía a Marce y a Javi, esto es un proceso de mejora continua, siempre está aprendiendo uno. 100%. Siempre está aprendiendo uno, no es algo que uno ya lo tenga resuelto ni nada, es más, te digo, es un reto, sobre todo uno que está haciendo contenido en estas plataformas que cambian tan radicalmente, ¿verdad? O si un día puede ser lo que te funcionaba ayer, ya no te funciona mañana. Completamente, pues. ¿Verdad? Completamente. Entonces, es una aventura linda, ¿verdad? En la que uno tiene que estar de alguna manera siempre a la vanguardia, estar siempre atento a cuáles son los cambios, cuáles son las tendencias, ¿verdad? Y cómo uno puede ir mejorando esta experiencia, sobre todo
para los invitados y también para los oyentes, que la gente que escucha el podcast, que escucha el show, se quede con algo. Sí, que pueda extraer algo de valor, que de verdad sienta que esos 45 minutos o esa hora que le dedicó a escuchar esto, pues se lleven algo de valor, ¿verdad? Yo soy, primero que nada, fanático de los podcasts, ¿verdad? También acá, no sí, te preocupes. he sido siempre fan, ¿verdad? Me encanta, es una manera tan bonita, como decía, de aprender. Y lo bonito es que, bueno, en mi caso tengo video, pero también uno puede escuchar solo el audio y uno puede ir manejando, escuchando un podcast. Sí. Yo era de los locos que iba a hacer ejercicio al gimnasio y en vez de escuchar música estaba escuchando un podcast, ¿verdad? Yo lo hago y escucho audiolibros. Que me ven en el gimnasio piensa que estoy escuchando cargando un las roco. pesas y escuchar el audiolibro, así Estoy como que escuchando voz mi audiolibro. monótona. Así. Sí, te digo, me parece genial y es súper bonito este formato que te permite siempre estar aprendiendo, siempre estar, no sé, ampliando tu manera de ver las cosas, sí, ¿verdad? el conocimiento. Porque como decías, Javi, el hecho de poder escuchar las personas de otras personas es algo tan... La historia de otras personas es algo tan rico en conocimiento, tan rico en experiencias que uno puede, como decía, aplicar o extraer conclusiones que uno puede utilizar a su beneficio, ¿no? Yo tengo una pregunta, ¿por qué la música? O sea, ¿de dónde nace? Porque pues sos ingeniero industrial y todo este rollo. ¿De dónde nace la música y cuál es el propósito de la música y los artistas nacionales? Mira, eso es regresar básicamente a la niñez. Ok. Claro, pero más interesante. Sí, yo desde el colegio, te digo, descubrí esa pasión por la música. Yo era de esos locos que en ese entonces lo alegre era tener tu banda en el colegio, ¿verdad? Meterse a los concursos, no sé, a las kermeses, a las mañanas deportivas, les decían en mi colegio, ¿verdad? Y tocar en el colegio, incluso tocaba en algunos cumpleaños de amigos o amigas. Ah, qué chilero. Fue una bonita experiencia y te digo... ¿Qué pues tocabas? Yo cantaba y tocaba bajo. Ah, qué chilero. Ok. Sí. Pero te digo, en ese entonces era súper diferente el momento de la industria musical, ¿verdad? Te digo, estamos hablando del momento en el que había explotado por completo todo el rollo de la piratería y las descargas ilegales de archivos en internet. Entonces la música estaba pasando por un momento bien complicado en ese entonces y pues como la mayoría de adolescentes en ese momento, llegó el momento de graduarme del colegio y cuando les dije a mis papás que quería hacer algo con la música, me dijeron, estás loco. Claro. Sí, estás loco. No, es que sí. No, o sea, ahí no te vamos a apoyar, ¿verdad? Y pues de alguna manera, voluntariamente tuve que escoger meterme en ingeniería. Yo siempre había contemplado la idea de estudiar ingeniería porque siempre me fue bien en el colegio, en las notas y todo. Y siempre me gustaron los números y todo, y realmente pues terminé estudiando ingeniería industrial, que es una carrera que me encanta, ¿verdad? Y mucha gente incluso me dice, pero ¿por qué si sos ingeniero industrial estás en la música? Ajá. Y ahí fue donde yo, te digo, hice clic. Ya te estoy diciendo, me estoy saltando muchas experiencias laborales de que pasé, aprendizajes. ¿verdad? Ese proceso, pero te digo, de hecho hay un libro que me marcó muchísimo, que se llama La Última Lección, de Randy Pausch, se llama él. Ok. Él era un ingeniero justo en Estados Unidos que le diagnosticaron un cáncer terminal. Y él decide hacer esta última lección en los Estados Unidos. Es súper... es algo normal que los catedráticos den lecciones, ¿verdad? O den lecturas, ¿verdad? Entonces, él decide hacer su última lección y es un libro súper lindo, ¿verdad? El libro está basado en esta última lección, esta última lectura que da él. Y habla mucho de los sueños de la infancia, mira. Y es un libro que yo lo leí en mi adolescencia y fue algo que me gustó, pero el hecho de ahí como que reciclar esa lectura años después y creo que yo lo tenía físico y lo encontré en mi cuarto, ahí vaciando unas cajas, ahí que uno se le van apilando las cosas a veces. Y dije, no hombre, este libro me gustaba mucho. ¿Lo volviste a leer? Lo volví a leer y te digo, eso para mí fue como una catarsis, ¿verdad? El hecho de decir, no... Y como te decía, yo a lo mejor en ese momento estaba pasando por una situación en mi vida en la que decía yo, no encuentro realmente mi rumbo. Creo que es algo normal que le pasa a la mayoría de gente. Sí. Pero
te digo, eso hizo que yo me empezara a cuestionar, bueno, si la música fue algo que siempre me gustó a mí, ¿cómo hoy en día, desde mi rol, podemos decir así, desde mi profesión como ingeniero, puedo hacer algo ahí, ¿verdad? A lo mejor no, justamente por eso es una industria, porque realmente la industria no solo son los artistas, hay un montón de profesiones detrás en las que uno puede desempeñarse y ser de alguna manera partícipe. Yo a lo mejor, siendo más joven, no había visualizado esa posibilidad, pero se me abrieron los ojos, te digo, y como te digo, fue una catarsis súper bonita que llegué a realizar o darme cuenta que yo, como te digo, de niño, de adolescente, tenía ese como sueño de llegar a ser exitoso con la música, tocar en un estadio lleno de gente, y me di cuenta así, tal vez, o sea, mi misión, podemos decirlo así, no es ser cumplir este rol de protagonista como rockstar, sino ayudar a otros artistas, a otros emprendedores musicales a llegar a cumplir ese sueño, ¿verdad? Y eso algo, pues esa como... Ese fue el propósito, digamos, que te encontrar ese encontraste. propósito me llenó mucho y ahí fue donde dije, no, o sea, tengo que estar más en la parte de ayudar. Y te digo, es que es cierto, hay mucho desconocimiento de parte de muchos artistas sobre cómo realmente empezar un emprendimiento musical. La gente cree que es grabar una canción, subirla a YouTube, y te fuiste. O subirla a Spotify, ¿verdad? Que hoy en día no es nada complicado y ya, es esperar a que Sony te venga a firmar. Te caigan ¿verdad? las ofertas. Te caigan los millones. Ajá. Pero no funciona así. Realmente hoy en día los artistas son emprendedores, sobre todo hablando de los proyectos independientes. Ajá. Los artistas son emprendedores que tienen que aprender no solamente esa parte creativa de explotar su talento musical al máximo, sino también capacitarse como emprendedores, como tal, ¿verdad? Sí, volverse algo rentable. Volverse, sí, tener ese objetivo, ese horizonte de volver rentable o volver sostenible sus proyectos. Entonces, pues, esa es la idea de también capacitarte como emprendedor musical, aprender a administrar tus recursos. 100%. No sé, o sea, es algo que muchas veces... muchos artistas lo toman muy por sentado, ¿verdad? El hecho de creer esa historia romántica, de creer que alguien te va a descubrir y te va a llevar al estrellato, cuando realmente no pasa así. Hoy en día los artistas tienen que tener esa visión de manejar sus proyectos y sus marcas personales como emprendimientos, como marcas justamente, ¿no? Y visualizar que la música, o por ejemplo, subir una canción a Spotify apenas debería de ser tu producto de entrada, ¿verdad? Sí. O ¿qué te digo? El producto con el que la gente te descubre, pero de atrás tener la idea de crear una audiencia, crear un público al que le puedas ofrecer valor, poder ofrecer un abanico de productos y servicios, ¿verdad? No hay que perder de vista que los artistas son emprendedores no solo de la industria musical, sino de la industria del entretenimiento. Y entonces... Sí, y de que realmente el arte en países como en el nuestro, claro, ¿verdad? Es un mercado bien difícil. Realmente sí. Todas las personas que se dedican al medio artístico son personas sumamente valientes, porque en países como el nuestro, pues las puertas no son completamente abiertas. Hay personas que han tenido muy buenas experiencias. Nikki, que estuvo acá, nos comentó sus buenas experiencias, y hay personas que no, ¿verdad? Pero creemos que también eso está cambiando un poquito, el tema de que valoramos más el arte, estamos valorando más el arte en nuestro país. Y me gustó mucho tu comentario, que uno cuando piensa, voy a hacer música o me voy a meter a la industria musical, es siempre el rockstar, estar vendiendo tu sold out así estadios, y nunca todo el equipo detrás de estos artistas son un montón, es un montón de back office que necesitan esos artistas para poder llegar a donde están. Y uno nunca se pone a pensar en todas esas personas o ese equipo detrás que ayuda a que llegue al estrellato, pues. Y justo hacía la comparación de cuando yo tomé la decisión de dedicarme a la música en mi adolescencia. No eran las mismas circunstancias de hoy en día. Como decía Marce, hoy en día está cambiando realmente muchas de estas circunstancias, porque, te digo, ha cambiado mucho el modelo. Yo te decía, antes estábamos en un como sistema fallido con el tema de las descargas ilegales, ¿verdad? La música realmente perdía dinero. Sí. Y la única manera de dedicarte a la música era que, de verdad, que te firmara una gran disquera.
Y te de fueras ahí, a hacer conciertos en vivo. claro, Pues. claro, pero te digo, hoy en día esa realidad ha cambiado, sobre todo con el tema de las redes sociales, el Claro. tema del streaming, ¿verdad? Los artistas realmente pueden ser ellos los dueños de sus proyectos, dueños de sus marcas, ¿verdad? Y no deja de ser distinto, como te decía, a otro tipo de emprendimientos. Ese es realmente el enfoque que tiene la agencia de Nación Artista y a través de su podcast, pues dar esa concientización, ¿verdad? Que la gente sepa que los artistas hoy en día independientes son emprendedores y necesitan montar sus propios equipos de trabajo, tener montados sus sistemas, ¿verdad? Para hacer rentables y hacer sostenibles sus proyectos. Siempre hay que pensar eso, ¿verdad? Como cualquier emprendimiento, cualquier startup, va a haber una etapa inicial en la que vas a estar invirtiendo, ¿verdad? Estás montando las bases para luego tratar de recuperar esa inversión, ¿verdad? El artista tiene que ser así, pero tiene que ser súper estratégico, porque no se trata de que porque te gastaste una millonada en tu canción o en tu video musical, ya la estás haciendo, ¿verdad? O sea, hay muchas cuestiones que van mucho más allá de eso. Te digo, el tema, por ejemplo, de tener todos tus registros en orden. Claro. Sí, eso nos contaba la Nikki, cabal. Eso es un rollo. Muchos artistas de verdad desconocen, o sea, o mejor dicho, no se han puesto a pensar que la música que están creando, sobre todo el momento ya de subirla a plataformas, ya la están comercializando, es propiedad intelectual, ¿no? Y, o sea, esa propiedad intelectual genera regalías, genera ingresos que si tú no tenés ese sistema de recolección, va a ser bien complicado, sobre todo si empezás a sacar mucha música y tu catálogo crece y no tenés en orden eso, luego va a ser un poco un dolor de cabeza. Como que post-mortem es mucho más complicado, después poderlos entrar dentro de... No, te digo, hay, si no estoy mal, la palabra es reciprocidad, ¿verdad? O sea que puedes recolectar tus regalías ciertos años hacia sí atrás, se puede. ¿verdad? Okay. Son como 5 años. Depende. Cada país tiene sus regulaciones, depende de dónde hagas tus registros, ¿verdad? Porque, te digo, un artista hoy en día no necesariamente se tiene que registrar aquí en Guatemala. O sea, se puede registrar en Estados Unidos como autor, ¿verdad? Como compositor y recolectar sus regalías directamente de las ¿cómo se llama? De las instituciones en Estados Unidos. No necesariamente hacerlo en Guatemala o hacerlo aquí, depende. Es como te digo, una parte un poco más empresarial o toma de decisiones más administrativas de tu proyecto, ¿verdad? Y asumo que hay pros y contras si te registras acá o te registras en otro país, ¿o no? Todo tiene sus pros y sus contras, te decía, ¿verdad? O sea, yo soy una persona que considera que no hay que pensar que hay buenas y malas decisiones, sino todas las decisiones, o sea, solo tienen consecuencias que pueden ser negativas o positivas en cierto nivel, ¿verdad? Entonces, claro, o sea, si tu idea es tener un proyecto, vamos a poner un caso hipotético, una banda de marimba aquí en Guatemala, algo súper autóctono, algo aquí muy local. No creo yo, o sea, la idea, pensaría yo, es que van a estar enfocados en un mercado más local. Entonces te digo, si tu idea es esa, si tu idea es abarcar el mercado local lo más que puedas, tiene más sentido registrarte en Guatemala. Pero si sos un artista que tiene esa visión de que tu proyecto sea internacional, te puedo poner el caso de un DJ, ¿verdad? Un productor de música electrónica, de techno, de lo que sea, ¿verdad? Esa persona, a lo mejor, o sea, su mercado objetivo ni siquiera va a estar en Centroamérica, o puede estar en Europa, o puede estar en Estados Unidos. Entonces te digo, tener una organización detrás que recolecte tus regalías a nivel internacional, pues va a tener más sentido asociarte en Estados Unidos que hacerlo aquí en Guatemala. Entonces mucho depende, como te digo, de ese aspecto un poco más estratégico de cómo querés manejar tu proyecto, cómo lo visualizas, ¿verdad? Pero como te decía, pues o sea, es bien complicado posicionarte en una industria donde a lo mejor puede ser bueno para algo, pero nadie sabe quién sos, ¿verdad? Y de ahí fue que justo sale la idea de crear el podcast como tal, ¿verdad? Crear de alguna manera esa huella digital, ¿no? Que la gente realmente... Y un concepto súper bonito en mi caso es que yo tengo mucho apalancamiento con mis invitados, porque ya solo el hecho te digo, la mayoría son artistas musicales que ya tienen plataformas,
en redes sociales, tienen plataformas en todas las, ¿qué te digo yo? En todas estas apps de streaming. Entonces el hecho hay mucho SEO, ¿verdad? Al mencionar al invitado, cada vez que alguien busca una canción, por ejemplo, de mi último invitado, que es un artista, pongamos el ejemplo, argentino, toda la gente que busque la música de él, por ejemplo, en Spotify le va a salir nuestra entrevista. Ok. Es algo súper bonito. Bueno, sí. Pero como te decía, la idea de crear este espacio, sí, claro, la parte ya mencioné, el networking, exponer estas historias, esos testimonios, estas reflexiones, pero también visualizándolo un poco más de manera estratégica, también ayudarme a mí a hacer ese posicionamiento de la marca, que la gente, pues, no sé, de alguna manera esas relaciones públicas, les comento también, ya la otra semana vamos a tener aquí en Guatemala el primer mercado musical en la historia de Centroamérica. Es algo súper grande. Básicamente un mercado musical es como una feria de negocios, vamos a pensar, ¿verdad? Okay. Imagínense, hacen aquí en Guatemala o en Colombia, hacen ferias del café, por ejemplo, y van todos los proveedores de café, toda la gente de la industria que quiere comprar y quiere vender café. Correcto. Y se hacen negocios, ¿verdad? Y ahorita, actualmente, como les mencionaba, se va a llevar a cabo la primera edición del primer mercado musical en Centroamérica, el CAM. ¡Hala, qué chilero! Y va a ser una gran oportunidad para los artistas y los emprendedores musicales centroamericanos para poder llevar sus proyectos a un siguiente nivel, ¿verdad? No es que yo venga aquí a vender humo y decir que es el mejor momento para ser artista, sino que realmente la industria de verdad lo está demostrando. Se están viendo muchos cambios, se está profesionalizando mucho la región y eso obviamente hace que los artistas centroamericanos tengan ese escaparate para realmente, o sea, ser vistos, ser descubiertos por mucha gente. Te digo, Centroamérica ha vivido mucho tiempo como, no solo Guatemala, hablo a nivel regional porque es cierto, te digo, ha vivido como en la sombra, ¿no? Siempre hemos visto mercados musicales súper fuertes como el colombiano o el mexicano y pareciera que desde México a Colombia no hay nada. Claro. Un poco Panamá. Sí, Entonces, te digo, de verdad, ese es en sí el eslogan de mi agencia, de Nación Artista y del podcast. Si tenés un plan, este es el mejor momento para dedicarte a la música. Y de verdad lo considero completamente. ¿Y qué crees que ha hecho que esto esté pasando ahorita en Guate? Todo esto, como que esta revolución donde ya se empieza a poner un poco en el mapa. Mira, yo considero que la pandemia tuvo consecuencias muy malas, pero en otros aspectos también tuvo aspectos positivos. Definitivamente, hablando a nivel latinoamericano, podemos decir, hubo una digitalización Que fue exponencial. Sí, 100%. o sea, tuvimos que, todo se quedó varado, entonces tuvimos que ponernos un poco al día. Sí, evolucionamos. Evolucionamos de manera aunque sea en el tema forzada. de tecnología. Y eso, te digo, fue un boom en el que el escaparate le sirvió mucho a los artistas centroamericanos para darse a conocer y creo yo que ese cambio tecnológico que ha habido, esta nueva industria musical ha permitido que hoy en día, de verdad, yo les puedo enseñar producciones de artistas centroamericanos, artistas guatemaltecos, que no creerían ustedes que están hechas aquí en Guatemala o aquí en Centroamérica, ¿verdad? O artistas que ya están trabajando con productores super top en Estados Unidos, en Argentina, en México. Entonces, ya está ese como canal para que los artistas ya trabajen a este nivel top, pero obviamente se necesita cierta respuesta de parte del público local de apoyar, ¿no? Yo siento que en ese caso hablo un poco más como guatemalteco, pero solemos apreciar más las cosas cuando vienen del extranjero que cuando son locales. Tenemos, no sé, esa como mala costumbre y eso de alguna manera ha afectado mucho al arte y en este caso a la música. No se valora de la misma manera un artista internacional que un artista guatemalteco. 100%. Pero te digo, a nivel de calidad, a nivel de producciones, ya podemos decir que están un poco codo a codo, ¿no? Wow. Mira, Nación Artista. Obviamente empezaste con artistas guatemaltecos o ya tenías contactos de otros países de Latinoamérica. Yo, como te decía, la primera versión de hacer esto era en el estudio que tenía en ese momento, en el estudio de producción. Entonces,
claro, la idea era con gente, o sea, ni siquiera guatemaltecos, sino gente que estuviera aquí en la ciudad de Guatemala. Ok. Ustedes que hacen de esta manera, Ajá. es complicado. Es complicado. Sí, Sí. ¿verdad? Entonces, en ese momento sí, la idea era tener solamente pues, personajes o invitados locales. Ya en el momento que se decidió hacer todo por videollamada, dije, o sea, Te lo pensé harás Este realmente. horizontes, claro, Sí, era mucho claro. más sencillo. No, y te digo, de alguna manera es bonito el hecho de que la audiencia del podcast sea internacional. Tenemos oyentes de muchos distintos países de Latinoamérica por el hecho de que hemos tenido invitados de distintos lugares. Y es bonito que gente que nos escucha en, ¿qué te digo yo? En México, en Argentina, escuche a artistas aquí en Guatemala o viceversa, gente aquí en Guatemala escuche a artistas costarricenses o artistas de El Salvador, ¿verdad? Entonces es un lugar como muy, muy bonito para descubrir nuevos artistas, descubrir estos proyectos, estas propuestas musicales que de verdad considero que... y aparte te digo, hoy en día cada proyecto es un mundo, por lo que les 100%. decía, no es solo la música, sino todo ese backend que tiene cada proyecto, que tiene para ofrecer cada artista, qué historia. Yo creo que justo estoy en el lugar ideal para decir eso, pero las historias son de las maneras más fáciles, contar una historia es de las maneras o de las herramientas más fáciles para crear conexiones con otras personas, ¿verdad? Entonces, escuchar como que ese trasfondo de un proyecto, escuchar a alguien por qué empezó su carrera musical, escuchar a alguien que les digo, he tenido historias súper bonitas en el podcast. He tenido historias de verdad que le ponen a uno la piel de gallina. Por ejemplo, te digo, he tenido invitados sobrevivientes de cáncer, Wow. ¿verdad? Y que después de superar una enfermedad así, a ese nivel, han querido volcar su experiencia en su música y tratar de compartir a la gente a través de su música. Llegar a la esa historia, gente, ¿verdad? sí. Y aparte te digo, eso es lo bonito incluso de la música, que mucha música es historias, o sea, vos escuchas que muchas eso es lo canciones que muchas veces te llegan, no solamente porque te gusta el ritmo o porque te gustan los sonidos, sino por lo que dicen, ¿verdad? Y eso es algo, un exponente o un componente, mejor dicho, de la música súper fuerte, el hecho de crear esas conexiones a través de las historias y las vivencias que estos artistas tienen y que plasman en sus canciones, en su música. No, y lo hemos hablado con la Marce en otros episodios, que la música también te puede cambiar el ánimo. O tal vez cuando estás triste escuchas tu playlist así de tristeza, ¿va? Y te desahogas ahí. O cuando quieres estar feliz, y creo que la Marce contaba que ella cuando está frustrada tiene una su playlist que sabe que la puede escuchar porque le cambia de humor. Claro, ¿no? La música es súper fuerte. Como mi mamá siempre me decía, la música enriquece el espíritu. Y es tan Qué linda cierto, frase. ¿verdad? Porque a través de la música nosotros podemos desarrollar emociones y de qué manera nos expresamos. ¿Cuántas veces no hemos dedicado canciones? Pues, ¿verdad? Estamos en el carro, esta canción la voy a dedicar, esta canción para X persona. Es decir, abarca tanto la música, ¿verdad? Al final... Y te digo algo bonito, que yo suelo hacer una pregunta de manera recurrente a mis invitados y es, ¿cómo te visualizas o cómo visualizas el éxito en la música, verdad? Y muchas personas pensarían que muchos artistas lo que quieren es vender, la fortuna. Sí, ¿verdad? Tocar en el show del Super Bowl, ¿verdad? Cabal. Pero te impresionas la cantidad de artistas que te dicen, sí, claro, o sea, ¿quién va a decir, quién va a negar eso? Ajá. Sería hipócrita hacerlo. Pero de verdad, el trasfondo de muchos de los proyectos que he tenido la oportunidad de conocer en el podcast es gente que te dice, yo quiero o yo hago música por inspirar a otras personas, ¿verdad? Ya el hecho de que una de mis canciones pueda resonar en alguien o que alguien se pueda, no sé, alguien que esté pasando por un mal momento o que esté pasando un mal día, que con una de mis canciones se pueda inspirar o cambiar de chip, ya para mí es éxito, ¿verdad? Y que alguien te diga eso es, no sé, es súper lindo. Sí, eso tú no lo escribiste y fue algo que yo subrayé cada vez cuando leímos el formulario, y es que el éxito es subjetivo, ¿verdad? Para algunas personas, y no está mal y no está bien, ¿verdad? Al final, para algunas personas el éxito es tener mucho dinero,
y pues cada quien tiene su acuerdo propio, ¿verdad? El acuerdo con Sí. nosotros mismos para muchas personas es llegar a los demás. Para ti el éxito es dar a conocer artistas guatemaltecos y dar a conocer artistas latinoamericanos y que la gente pueda llegar a esa nueva música. Y así es como el éxito es distinto para cada uno de nosotros, pues, ¿verdad? Al final yo creo que ahí conseguimos también contigo en relación al podcast. Nosotros, pues sí, qué chilero, mientras más oyentes y nos han escuchado de países súper random, ¿verdad? Sí, Que no nos cabal. hubiéramos imaginado, pero lo más lindo es cuando leemos un mensaje de alguien que nos dice, a la mira, Sí. a mí me pasó esto, yo nunca lo había contado, o nunca lo había visto de esta forma, o qué lindo episodio del duelo, yo perdí a mis hijos, yo perdí a mi pareja, yo también perdí un bebé. Entonces, Ajá. todas esas cosas son las que nos llenan y después decimos, bueno, si nos quedamos en 200 escuchas, o sea, en 200 escuchas no pasa nada, mientras sigamos teniendo este feedback que nos llena y nos dice, van por el camino correcto y síganlo haciendo, ¿verdad? Entonces, Sí. el éxito, pues, No, es... y justo en eso coincidimos, creo que los tres aquí, el hecho de ese compromiso también. Uno puede tener ese concepto de que es el éxito, pero hay que entender que eso no viene solo porque sí, ¿verdad? Sí. Te digo, yo soy una persona muy disciplinada en ese sentido, muy metódico, como buen ingeniero. Pero no sé, o sea, vivimos hoy en día en una sociedad en la que quiere las cosas muy rápido, ¿verdad? Sí, Eso es en la también- era de la eso inmediatez. también Todo es tiene que verdad. ser inmediato, ¿no? Y por ejemplo, hablando exclusivamente ahorita de crear un podcast, tener un podcast, involucra mucho compromiso de parte de uno. O sea, yo vengo a decir aquí que es súper lindo y todo, me encanta, sí, claro, no voy a decir que no. Pero es cierto que uno tiene a veces mejores días que otros, ¿verdad? Claro. Hay días que tenés 100%. menos ánimo, igual tenés que grabar episodio. Y te digo, y eso creo que se puede aplicar a cualquier aspecto de la vida, cualquier persona que quiera superarse. Esa superación es imposible alcanzar si no tenés ese compromiso y esa disciplina de 100%. hacer las cosas, incluso en los días, no importa si está soleado, no importa si hay tormenta, seguir adelante, ¿verdad? Porque es la única manera de verdad, no sé, llegar a ese objetivo. Yo te digo, y aparte me gusta mucho, yo escuchaba esa reflexión, justo escuchando un podcast hace no mucho, que te decían la idea de ponerte metas que a lo mejor están idealizadas, nunca las vas a alcanzar, pero eso te mantiene motivado, ¿no? Es como seguir, pensemos antes, imagínate los marineros, cuando no existía el GPS y nada, que seguías una estrella en el mar y así te ubicabas, a comparación de tener Por la objetivos sombra. materiales. Ala, sí, qué loco. Sí, o tener objetivos materiales que alcanzás y decís, bueno, ya conseguí esa cantidad de followers, pero ¿y qué? O sea, ¿y qué? Ajá. Ya conseguí esta cantidad de dinero, pero ¿y qué? O sea, creo que hay diferentes tipos de metas que te pueden llenar más o menos, ¿verdad? Y muchas veces esas que te impulsan a seguir adelante son las mejores, más allá de obviamente sí, te puedes estimular a partir de necesidades físicas que puedas tener, Ajá. que te digo yo, generar cierto nivel de dinero, mejorar tu estilo de vida, el estilo de vida de tu familia, de tu gente cercana. Pero creo yo que ya cuando estamos hablando a niveles de excelencia, digámoslo así, son metas que nunca a lo mejor las terminas de alcanzar, pero te mantienes siempre motivado. Lo que te decía, ese ciclo de mejora continua, saber que, o sea, mientras hagas lo que hagas sea de valor para alguien más, eso ya es... Ahí- Esa es la es el clave, éxito. justo esa es la clave y yo cabal lo anoté aquí que pues la disciplina y el tener siempre esa meta que nos mantenga en la maratón, En ¿no? ruta, Pero cabal. el tema es siempre buscar tener un propósito, ¿verdad? Porque lo que pasa cuando, esta es mi opinión personal, claro, lo que pasa cuando nos colocamos metas sin un propósito, es que alcanzamos esa meta y pues no tiene ningún valor, entonces es. vamos a la otra y vamos a la otra, pero el tener un propósito para todo, ok,
quiero tener el mejor podcast. ¿Por qué? Claro. Porque Cabal. quiero ayudar gente, porque quiero que todo el mundo me conozca. Todos los propósitos son válidos. Sí. Pero ser claros en nuestros propósitos y decir, bueno, voy a llegar aquí por esto. Quiero ser el mejor estudiante. ¿Por qué? Mira, y yo iba a decir algo en eso, con respecto a eso que estás mencionando y lo peligroso que es copiar metas de alguien más, ¿verdad? Porque como También. decías, Totalmente. o sea, lo estás haciendo porque querés esa validación social o porque realmente es un propósito que querés Genuino, cumplir, ¿verdad? sí. ¿Verdad? Y muchas veces existe esta presión social, ¿verdad? Tenés que ser el mejor estudiante. Tenés que ser el mejor en la natación. El número 1. Tenés que ser el mejor karateca. Perfecto. Pero enseñemos también a que busquen un propósito. ¿Por qué querés ser el mejor, verdad? Sí. ¿Querés ser el mejor en tu curso de fútbol? ¿Por qué? ¿Verdad? ¿Querés tener una mejor condición física? ¿Querés mejorar tu habilidad? Pero buscar realmente un propósito genuino, porque entonces se convierte en esta competencia deshonesta. Quiero ser el mejor porque tengo mi cuate que tiene un podcast y le va súper bien. Entonces, Y si él puede, yo puedo. Y si él puede, yo puedo. Y le quiero ganar. Entonces, es bien importante siempre buscar un propósito y enseñar también, ¿verdad? A que la gente busque ponerle un propósito a todas las metas. Y no hay propósitos buenos ni malos, simplemente que sean significativos para nosotros como personas individuales. Y eso es importante porque también me recuerdo que cuando empezamos el podcast, yo por lo menos miraba bien seguido las estadísticas. Este marcó 100, no sé qué. Mira, aquí bajamos. Y me empecé a meter mucho en la data, vos. Y me perdí. Como que después, cuando empezamos a tener ya más invitados, y los propios invitados me escribían que a ellos les escribieron. Me decía, mira, me mandaron este mensaje, me hacía forward de WhatsApp. Y eran mensajes re lindos, que cabal, como vos decís, tanto en la música como en las historias que contamos acá. Al final la música es historia, pues. Gente se encuentra dentro de las historias de otras personas o dentro de la música de otras personas. Y cuando, como vos decís, que tus artistas se sienten realizados cuando les pasa eso. Cuando la gente que viene a contar su historia, otra gente le dice que se sintió identificado en las historias de ellos, vos, ahí ya gané, y se lo he dicho a la Marces. O sea, a mí, que me diga, que me escriban así, para mí ya ganamos. O sea, puede ser que solo lo escuchó él. Sí. Pero y no solo, pasa nada. Y no Sí. pasa No, mira, nada. y qué curioso que lo menciones, porque justo en hace 2 episodios, creo yo, que estuvimos hablándolo con un invitado argentino, justo, y hablábamos de esto, esa obsesión que tienen, en este caso, los artistas y los creadores de contenido, podríamos decir, en sí, con los números, ¿verdad? Y cómo se empieza a desvirtuar eso, empezás a ver... 100%. O sea, ¿comparado a qué? Hablando específicamente en canciones, te digo, hoy en día un artista que sube una canción y no llega ni a 1000 streams, seguramente para mucha gente ha de ser un fracaso, ¿verdad? Ajá. Pero yo creo que es peligroso cuando caes en esa trampa de 100%. solo ver los números. Obviamente es algo bonito de hoy en día, tener esa capacidad de medir y saber Sí, dónde eso están nos tus hace mejores. mejores sí. también. Pero sin caer, yo siempre digo, hay que ser bien objetivo con eso, ¿verdad? Tratar de alejar un poco al ego, que vean esos números, porque justo puedes caer en esa, podemos decir... En ese ciclo, ese loop. Sí, el hecho de cómo se desvirtúan los números. Y justo hablamos con mi invitado, lo bonito que es cuando dejas a un lado solo el número y visualizas que del otro lado de ese número hay una persona, ¿verdad? O sea, que una persona se tome el tiempo de escuchar tu canción, escuchar tu episodio de podcast, suscribirse, seguirte en redes, no sé. Comentarte, mandarte un Claro, mensaje. es algo que nunca hay que perder, nunca hay que deshumanizar eso, ¿verdad? Y como regresamos a lo que estábamos hablando antes, ya que solo que una persona te diga que lo que estás haciendo tuvo un impacto positivo en él o en ella, ya eso es algo de verdad que te A uno lo llena, muchísimo, ajá. te llena muchísimo. Y el resto solo es ganancia. Sí, claro, Sí, claro. total. Y eso pasa de verdad, como te digo, mucho con los artistas. Gente que, como te digo, esa obsesión con los números desvirtúa un poco por qué empezaron a hacer las cosas, ¿verdad? Y yo creo que hablando de propósitos, uno de las cosas que nunca puedes perder es
¿por qué empezaste a hacer las cosas? Es cierto que las metas y los objetivos pueden ir variando, mutando y pueden ir evolucionando, pero esa... Idea inicial. Sí, Eso que te esa mueve, corazonada, ese esa corazonada que te mueve a hacer las cosas. Esa corazonada inicial que te llevó a tomar la decisión de hacer algo, es lo último que puedes perder, o nunca puedes, como dicen, ¿verdad? No te puedes olvidar de dónde venís, ¿no? Sí, y vos dijiste algo muy bonito, que es que cada vez que llega un artista con vos creas un vínculo. Sí, completamente. Y con la Marce lo hemos sentido tan fuerte, con los invitados que vienen y se sientan cabal en el lugar que estás vos, porque al final vivimos algo juntos y es algo tan especial y es algo tan íntimo. No, sí. Y eso te iba a decir, que alguien venga y te cuente de primera mano su experiencia y que te diga, mira, yo me sentí así, y te cuente las cosas. Mira, yo como te digo, en el podcast he tenido invitados que se han abierto así, hasta además, gente que me ha dicho así, casi que confesado, mira, yo he tenido problemas de adicciones, o he tenido problemas personales, no sé, ya que alguien se abra a ese nivel y te cuente no solo la parte bonita de la historia, sino la historia real. Los duelos, los sacrificios, claro. todo. Y cabal, venimos acá, hablamos del tema, pero esas conversaciones de pre y post del episodio, y cabal Julie lo escribió en un post que decía que después de que terminamos de grabar el podcast, nos quedamos platicando como una media hora más de temas muy íntimos, que no se comparten, que se quedan acá porque creamos un vínculo que solo los tres sabemos qué se habló acá. Sí. Así después de grabar el episodio, y eso a mí me encanta, pues lo dijiste muy bonito, que se crea un vínculo con las personas que vienen al episodio, al podcast. Sí. Más allá de las historias es esa vulnerabilidad que se nos regala, ¿verdad? El que la gente se abra y el que la gente se muestre tal cual es, creo que es el regalo más lindo que al menos nos pueden dar a nosotros. Y yo quisiera destacar un sentimiento, un valor ahí, que es la empatía, mira, la empatía. 100%. O sea, es algo tan lindo que la gente suele muchas veces malinterpretar qué es empatía, y mucha gente lo confunde con lástima, ¿no? Realmente empatía es tener la capacidad de ponerte en los zapatos de alguien más, ¿verdad? Comprender un poco, tratar de comprender lo que pasó a esa persona, para bien o para mal, ¿verdad? Yo creo que esa capacidad de ponerte en los zapatos de otras personas te ayuda mucho a comprender por qué o entender por qué una persona puede actuar de una forma, de cierta manera, o una persona puede tomar ciertas decisiones. Creo que nos hace un poco más humanos a todos, ¿no? Totalmente. Sí. El poder entender, y aquí regresamos un poquito a los números, ¿verdad? Que las personas no son solo números. No son solo porque hoy en día nos metemos y hasta vemos... ¿cuántos comentarios tiene? Estamos en esta era, ¿verdad? Nos metemos y todo lo calificamos. Entonces ya nos acostumbramos a meternos a algo y decir, bueno, tiene tantas calificaciones, no tiene muchos comentarios, no tiene muchos seguidores. Sí. Entonces, entender que no son números, también nosotros lo que estamos viendo y lo que estamos escuchando son personas que están haciendo un esfuerzo tremendo por luchar por sus sueños, ¿verdad? Que no es fácil. Tú no lo decías con tu experiencia, en países como el nuestro, tus papás sí te dijeron, hombre, mira, el rollo de la música, si no te apoyamos, ¿verdad? Después tú dijiste, bueno, voy a sacar una especialización en música, pero es bien difícil pararse frente a todos y decir, yo quiero ser artista, yo quiero ser cantante, yo quiero pintar, yo me quiero dedicar a bailar, ¿verdad? Entonces, son personas que están haciendo un esfuerzo y están yendo contra la corriente para buscar su propósito y para vivir de ello. Entonces, entender que no son solo números lo que nosotros vemos todos los días, no somos estadísticas, somos seres humanos que de verdad están tratando de hacer su mejor esfuerzo todos los días, todo el tiempo, ¿verdad? Sí, mira, y es una problemática real que tenemos hoy en día en las redes sociales, el hecho de que mucha gente solo quiere mostrar su mejor cara, ¿no? Ves el Instagram de alguien y te está mostrando que su vida es casi que perfecta, ¿verdad? Y eso no es real, ¿verdad? No es real, porque todos, te digo, en este caso, hablando de artistas, que como les decía, mucha gente llega a idealizar a los artistas así más grandes o a los artistas que realmente admiran. X o Y, no vamos a decir nombres, pues, pero...
es gente real igual, son humanos de carne y hueso que a veces te levantas enfermo, a veces te levantas de malas, otro día te levantas de buenas, ¿verdad? Y es normal, ¿verdad? Eso nunca hay que perderlo de vista. Yo creo que al contrario, hay que cambiar un poco el chip con las redes sociales y tratar de mostrar lo que es de verdad real, que la gente conecte con eso, pues, porque te digo, yo creo que la gente conecta más con alguien que se abre y te cuenta una experiencia complicada que pasó, ¿verdad? A que te diga, no, mira, es que todo esto es perfecto, todo es lo máximo. Ajá. A mí nunca me pasa nada malo. Creo que es justo lo que decíamos, las historias crean ese vínculo porque son situaciones que nos pasan a la mayoría de personas de diferente manera u otra, pero, o sea, a través de esa empatía podés comprender, ¿verdad? Decir, o sea, yo conozco a alguien que le pasó algo similar o a mí me pasó algo un poco similar. No sé, eso conecta mucho. Y te digo, es algo que las redes todavía tienen mucho margen para utilizarse para ese fin, ¿verdad? Son cosas que están muy entrelazadas entre sí. Porque, bueno, yo venía a contar la historia del podcast como tal, pero es que una cosa no pasa sin otra, ¿verdad? Es como un dominó, un efecto dominó, que una cosa conlleva a otra. Yo creo que soy muy fiel creyente de que a veces no se trata solo de que querás hacer lo que vos querés hacer, sino que la misma vida o el universo te va poniendo oportunidades enfrente, ¿verdad? Y uno se va alineando en base a ese objetivo que tiene, decir, bueno, esto me interesa, esto no. Y el hecho de empezar un podcast, como te digo, no fue tan así estratégicamente planeado, así. Creo que es una cuestión de que se dio en el momento y hay que tirarse al agua. Y yo, si algo puedo decirle a la gente que nos está escuchando, es que si ustedes quieren hacer algo, ya sea un podcast, quieren empezar a hacer un deporte, quieren hacer algo, tírense al agua, es cierto. Hay que empaparse algo en un principio, entender un poco a qué se va a meter uno, pero no existe el momento perfecto. Mira, a mí tengo como tatuada una frase en el cerebro que es: el mejor momento para empezar a cumplir tus sueños era ayer. Ya vas tarde. Sí, ¿no? Y el segundo mejor momento es ahora, ¿verdad? O sea, eso quiere decir que, o sea, lo mejor que podemos hacer es empezar lo antes posible, porque los sueños, te digo, se construyen de poco en poco. Tenemos como muy idealizado el hecho de que vemos... a mí me gusta hablar mucho de la teoría del iceberg, ¿verdad? Uno ve como eventos de éxito o situaciones en las que una persona se le está celebrando algo, se le está haciendo un homenaje por algo que hizo, pero la mayoría de personas desconoce todo lo que hay detrás, ¿verdad? Todo el sufrimiento que hubo detrás, todo el esfuerzo, todo el sacrificio, ¿verdad? La inversión de tiempo, de dinero, de recursos, de emociones que hay detrás de cada uno de estos triunfos, de cada uno de estos éxitos. Y es algo que de verdad le da a uno un contexto mucho más rico para apreciar las cosas, ¿verdad? Eso creo yo que es algo que es bonito de percibir, ese proceso. Y es algo que me gusta mucho hablar con los artistas con los que trabajo, con los invitados, ¿verdad? Que hagas lo que hagas en la vida, qué feo es que tengas una meta de algo y para llegar a esa meta no te puedas disfrutar el proceso, ¿verdad? Eso hace que las cosas sean mucho más difíciles. Sí. Porque si tenés esa mentalidad de disfrutar el proceso, con lo bueno y lo malo que conlleve ese proceso, vas a ser siempre una persona súper agradecida con las cosas que te pasen, ¿verdad? En el momento en el que alguien más esté obsesionado con cuántas reproducciones tuvo su episodio de podcast o su canción, otra persona va a estar realizada por el hecho de que alguien lo valoró o alguien le dijo, mira, lo que hiciste de verdad tuvo un impacto positivo para mí. Entonces, de verdad, hay que tirarse al agua, hay que probar las cosas. Creo yo también que es mucho más feo quedarse con la sensación de qué hubiera pasado, qué hubiera sucedido, a decir, bueno, lo probé y no salió como yo creía, ¿verdad? O incluso te digo, es que esos sueños, podemos decir, o estas decisiones van mutando, porque es lo que te decía, una cosa conlleva a otra, es un efecto dominó. O sea, una decisión que tomaste te va a abrir otras puertas, miremoslo como un laberinto, ¿verdad? O sea, te metes este camino y eso te abre otros caminos, ¿verdad? Entonces,
una cosa te va llevando a otra y hay que también un poco tener esa humildad de reconocer cuando el universo te está poniendo las cosas enfrente y hay que a veces dejar ir las cosas. También. O hay que aprender a verlas de distinta perspectiva, ¿no? Sí, eso es vital. Yo creo que lo más chilero, pues, es tu eslogan. Así era. El mejor momento es hoy. Yo lo leí en un libro hace muchos años y me cambió el chip. Y esto aplica para todo, ¿verdad? Las dietas no se empiezan ni los lunes, ni el próximo mes. El gimnasio no se empieza, o sea, porque siempre tenemos este mal hábito de volvernos propósitos de año nuevo, ¿verdad? Uh-huh. El otro año sí voy a hacer esto, el otro año voy a ahorrar, el otro año voy a hacer ejercicio, el otro año voy a empezar a comer mejor. Y las cosas son ahora, ¿verdad? Porque como seres humanos de lo único que tenemos control es de donde estamos ahorita parados. Y esto viene también de todo lo que has dicho de disfrutar el proceso, ¿verdad? Como seres humanos también vivimos en desesperación y es un momento de aprendizaje que si ustedes escuchan a la gente adulta, uh-huh. Existe este añoro por el pasado, ¿verdad? Si el tiempo nunca hubiera pasado o quisiera que mis hijos regresaran al tiempo donde mis hijos eran chiquitos. O al contrario. Gente que idealiza el futuro, ¿verdad? Pero es que esa es la otra parte, ¿verdad? Porque vivimos o empezamos a anhelar, ya cuando pasaron los años y tenemos cierta edad, ¿verdad? Si ustedes lo ven en adultos, uh-huh. arriba de los 60 años, añoran esos momentos de cuando eran jóvenes, cuando sus hijos eran pequeños, etcétera, ¿verdad? Y estamos nosotros jóvenes añorando todo el tiempo con qué va a ser en el futuro, ¿verdad? Cuando esté en este lugar, cuando venda tanto, cuando tenga este puesto y cuando compre esto. Entonces, tener la sabiduría, ¿verdad? Y el regalo de conciencia de vivir en lo que tenemos ahorita, en el hoy, ¿verdad? Uh-huh. Que si quieren dedicarse a la música, es hoy. Que si quieren dedicarse a cualquier otra cosa, es hoy. Las facilidades que hablábamos que tenemos después de la pandemia es... Quiero sacar un curso de esto. Hay miles de opciones en línea. Ya ni siquiera tenemos que ir a una universidad con un horario cerrado, ¿no? Uh-huh. Entonces, de verdad, el momento de hacer las cosas, todo es hoy. Si queremos hacer ejercicio, pues podemos empezar ya. Si queremos comer mejor, podemos empezar ahorita, en la cena, etcétera, etcétera, ¿no? Aprender a ser un poco flexibles y a reconocer el vivir en lo único que podemos manejar, que es ahorita, ¿verdad? Sin anhelar el futuro y sin añorar el pasado. No, y mira, y valorar el esfuerzo, porque todo el mundo quiere disfrutar los resultados o las ganancias de las cosas, pero poca gente quiere poner el trabajo detrás. Eso sí es necesario. Que es un tema muy generacional ahorita. De cabal, más de generación. Y yo creo que, insisto, cuando te alineas con tu propósito y disfrutas el proceso, es cuando realmente, no sé, las cosas, le empezás a dar más valor a las cosas, le empezás a dar más forma. Empezás a ver las cosas como the whole picture, ¿verdad? El panorama completo, en vez de estar solo enfocado en lo que tenés enfrente, ¿verdad? Eso es algo clave. Bueno, Zimmerman, muchas gracias por venir. Gracias, Marce, por la conversación. La verdad es que una conversación súper interesante. Cabal, yo creo que el tema del propósito es súper valioso. Y hacer las cosas, encontrar un sentido por el cual hacer las cosas, creo que es lo más importante, ¿verdad? No solo hacerlas por hacer, no solo por imitar a otras personas, sino hacerlas desde un fondo genuino, ¿verdad? Sí, y mira, y en ese sentido también a veces toca desoír de las cosas que te dice la gente que también muchas veces más te quiere, ¿verdad? Eso sí es verdad. Sí. Y es complicado, ¿verdad? Porque a veces hay gente que la sociedad los tacha así como la oveja negra o la persona que no se alinea, el rebelde, ¿verdad? Uh-huh. Pero te digo, yo muchas veces toca asumir ese rol si de verdad querés vivir tu vida y no querés vivir la vida que alguien más espera de vos, ¿verdad? Y abrís brechas para las siguientes generaciones. Abrís brechas. Te digo, no sé, esa es justamente la idea de lo que se está haciendo hoy en día en la música, regresando un poco a este tema. Todo lo que se está trabajando, todo lo que se está avanzando es para crear esta plataforma para que las próximas generaciones de artistas la tengan más fácil, ¿verdad? Que de verdad sea
una posibilidad para la gente que tenga ese talento innato y esa pasión innata por la música, que de verdad pueda sacar su potencial al máximo y saber que hoy en día sí se puede vivir de la música, como muchas otras cosas, ¿verdad? Como dice Marce, hoy en día lo que falta en muchos casos es voluntad, Sí. ¿verdad? Hacer las cosas. Y yo, pues, para ir terminando, solo quiero agradecer por la invitación. Gracias. Pues, para mí fue un poco extraño porque te digo, llevo 60 y pico episodios, pero es mi primera... Pero hoy es Has invitado. estado de siempre del otro lado. Sí, es primera experiencia siendo el invitado, pero te digo que los animo a que sigan con esto, de verdad. Están haciendo algo súper lindo y que todo con el tiempo toma más valor. Y es algo súper lindo del formato de podcast, que a comparación de otras redes, otro tipo de contenido, que es un poco más como desechable, digamos, o más perecedero, estas historias en ese formato de podcast quedan ahí documentadas, ¿no? Y la gente que va descubriendo el podcast o escucha el más reciente y se engancha, ¿verdad? Empieza a escuchar a los demás. Entonces, de verdad, los animo a que lo sigan haciendo, siempre con la misma energía, la misma pasión que se nota que tienen para hacer esto. Y también aprovechar aquí a la gente que nos está escuchando, invitarlos, si quisieran aprender un poco más acerca de cómo es el negocio de la música hoy en día, escuchar la historia detrás de estos proyectos musicales emergentes, que vayan a ver, a escuchar mi podcast que se llama, como les comentaba, Los Martes de Entrevistas de Nación Artista. Ahí estaba mencionando, aparte del podcast, pues somos una agencia de consultorías y business management. Ayudamos a artistas a montar sus modelos de negocio para realmente volver sostenibles y rentables sus talentos musicales, ¿verdad? Y todo lo que tienen, todo el valor que tienen que ofrecer para sus comunidades y audiencias. Así que sin más que extenderme, de verdad, gracias por todo. No, gracias Gracias a vos. a ti. Igual vamos a estar poniendo pues todos los Instagram y ¿Y todos dónde lo pueden encontrar en donde te redes? podemos Sí. encontrar, sí. Bueno, Marce, muchas gracias por venir. Gracias. Gracias a la gente que nos está escuchando. Recuerden que tenemos episodios los días viernes. Yo no voy a decir todos los viernes porque nos ha cambiado un poco el ritmo. Pero estamos en todas las plataformas, donde sea que nos pueden encontrar. Entonces, muchas gracias. Gracias por venir. Nos vemos. Bye bye.